Ticio, Es un un gusto. gusto, un placer tenerte acá. Muchas Gracias por estar, gracias. ¿eh? Es un gusto mío. Bueno, Ticio, muchas gracias. Un placer recibirte en la Universidad General Sarmiento, la Universidad Pública, una figura de tu talla intelectual. Para nosotros es un gusto y es un honor a sí mismo. Ticio, hay una frase de gran Juan Carlos Portantiero, un intelectual muy destacado de los últimos 50 años en la Argentina, que decía que él no podía vivir para la política, pero tampoco podía vivir sin política. O sea que la política era un poco el motor de su pensamiento. ¿Cómo vivís esa relación entre el arte, la cultura y la política? ¿Y cuánto la política te ayuda o te inhibe de pensar el arte? Yo creo que mi pensamiento sobre el arte está atravesado de política, ¿no? No siempre estudiar la relación arte-política, etcétera, sino son como transversales, ¿no? Es que muchas veces se ignoran y se interceptan, se alían, pero están ahí siempre haciendo un juego de cruces y un juego de intersecciones. Y a veces en esas intersecciones se producen puntos de fricción o encuentro que son muy estimulantes. Porque creo que tanto el arte como la política, o lo político, si queremos decir, Ujú. son dispositivos del límite, de extremos radicales. Y están como ambos como eh, haciendo sospechar del orden de lo establecido, ¿no? Y apuntando a la posibilidad, abriendo una dimensión de lo posible, quizá en arte con mucho más imaginación, más juego de locura, más ficción, en la política necesariamente con un cierto pragmatismo mayor y un análisis, una atención mayor Ujú. a los elementos que están en juego. Ujú. Pero ambos están como partiendo de no solamente de lo que es, sino de lo que podría ser y de lo, en cierto sentido, de lo deseable, sobre todo, y aquí más en la política. ¿Verdad? Yo creo que el umbral libertario, si querés, o emancipatorio, que se adapta mejor a nombrar el deseo político, de un buen deseo de mejorar un futuro, un porvenir más venturoso, más plausible, mejor, es siempre como arriesgar o jugar una carta a esa posibilidad de advenimiento de un acontecimiento que sea propicio a la condición humana, a la libertad, a los grandes valores que hacen a la política, ¿no? Y el arte también quizá lo haga de una manera mucho más ambigua, mucho más esquiva, mucho más perversa también, en el sentido que a veces como muestra una carta que no debería mostrar o pone en duda su propio mecanismo. En ese sentido, la política, perdón, el arte es más radical que lo político, porque Ujú. el arte continuamente se está autocuestionando. Ujú. Y a veces ahí entra en lío con la política, porque un programa político no puede hacer dudar de sí mismo. Tiene que dar como una seguridad en su consigna, en su meta o en su posición. Mientras que el arte, en última instancia, también duda de sí. Dice, Ujú. no me crea mucho. Lo que Ujú. estoy diciendo es gran parte de ilusión. Y Ujú. en ese margen de sospecha también hay un gesto político, porque introduce la sospecha, que es, yo creo que la base del pensamiento crítico siempre. Ujú. Sospechar, mirar así, bueno, aunque me prometan el oro y el moro, mirar, esto puede ser, no ser, Ujú. y mirar con, no sé si con desconfianza, pero sí con sospecha. Ujú. Ticio, tenemos de acuerdos de pensar el arte, la política, y volviendo más al orden político paraguayo, em, que hay como tres hechos traumáticos, por decirlo de una manera, de la historia política paraguaya, ¿no? Las dos guerras, la guerra de Triple Alianza, la guerra del Chaco y el estronismo, como grandes íconos eh, de la configuración de ese orden. ¿Crees que esos traumas están abiertos? ¿En qué sentido están abiertos? ¿Y cómo reaparecen, por el mismo sentido del trauma, cómo reaparecen en el presente de la cotidianidad paraguaya? Yo creo que esos traumas, por definición, siempre están abiertos, ¿no? Ujú. Son, justamente se constituyen como traumas en cuanto no pueden ser colmados ni resueltos
y están como proveedores de fantasmas, de miedos, de oscuridades, pero también muchas veces de deseos, ¿no? Ujú, El deseo siempre se impulsa en momentos así como de que no pueden como alcanzar a ser suturados en términos de proceso histórico. Más, por ejemplo, qué sé yo, Walter Benjamin, en un momento determinado, Bertolt Brecht, decían que el arte nace, es hijo de la guerra, decían, en claro. un sentido muy radical. Claro, eran las situaciones en las cuales ellos se encontraban ante la guerra misma, y podríamos decir la guerra también como trauma, ¿no? Como Ujú, elemento así, inabarcable en términos de representación, de palabra, en ujú, términos de puesta en discurso, ¿no? ujú, Entonces siempre queda un saldo. Lo que hace el elemento, culturalmente hablando, lo que hace el trauma es dejar residuo y falta siempre. La imposibilidad de que algo se complete. E históricamente, eso algo no completo es por una parte un malestar en la cultura fuerte, pero por otra parte también impide que los contornos de lo cultural se concilien y que haya una estabilidad fija, ¿no? Continuamente hay como movimientos dinámicos que son casi siempre muy conflictivos ujú, y son como retornos continuos que a veces aparecen con las formas más extremas, que pueden aparecer en general distorsionados de manera maniqueísta en términos de buenos y malos, toda la serie incluso muy rica de leyendas, de mitos, de representaciones, porque como uno no sabe qué existe en ese pozo oscuro y en ese agujero negro, tiene que imaginarlo, ujú, entonces se pone en gran parte las grandes ficciones políticas, son ficciones que se alimentan también de esos ujú, traumas. Ahora, en un momento terminado, después del golpe de Lugo, se usó de nuevo el argumento, se trajo unos elementos del trauma de la guerra Guazú, de la guerra ujú, de la Triple Alianza, justamente para decir, bueno, hay una nueva alianza, los países de Mercosur, en nombre de Paraguay, en contra de Paraguay y tal, ¿no? Entonces, es como una reserva ujú, también, una reserva de sentido abierta también. Y como cualquier reserva de sentido puede como expulsar fantasmas feroces y dejar que no se aquiete el espíritu colectivo o perturbe continuamente con pesadillas el devenir así del ánimo ujú, colectivo, de los ánimos de distintas generaciones, como también dar de pronto elementos como para revertir, es decir, en cierto sentido, culturalmente el movimiento que trata de cerrar la melancolía del trauma es un trabajo de luto, ¿no? O de ujú, duelo. ujú, ¿Cómo se elabora ese duelo? ujú, Exige continuamente que lo social esté repensando ujú, cómo hacerse cargo simbólicamente de esa carga abierta, ¿no? ujú, Porque olvidar, evidentemente, es tapar el agujero y ujú, simple, como tapar la herida ujú, sin curarla, ¿no? ujú. Y no sé si esa herida es curable, pero sí por lo menos puede estar así como a la vista, controlable y convertirse, cicatrizable quizá en alguna en una configuración determinada, ¿no? Ujú, ujú. Me gusta esta idea de la reserva de sentido, ¿no? Porque a veces puede pensarse que estos tres hechos traumáticos clausurarían la historia, ¿no? La historia política paraguaya, ya no habría más posibilidad de, porque no pudieron relaborarse correctamente, ¿no? Estos traumas, ¿no? Em, y sin embargo aparecen como reserva de sentidos que pueden ser políticamente productivos para impulsar un cambio. Y en tal sentido, ¿vos estás de acuerdo que se ha pensado mucho más las condiciones con las cuales se habilitó el golpe de Estado de Fernando Lugo, por qué fue posible el golpe de Fernando? Sin embargo, se ha pensado menos las condiciones que habilitaron el triunfo de Fernando Lugo, ¿no? ¿Es cierto? Eh, ¿Por qué? Y si te parece, echaremos un reto sobre eso. ¿Qué pasa ahí que no hemos pensado tanto esa grieta, por decirlo de esa forma, ese tal vez síntoma, ¿por qué no?, de ese trauma que viene en la figura de Fernando Lugo y que más allá digamos, del golpe de Estado que inhibe este proceso de cambio, sin embargo, digamos, sin embargo, Fernando Lugo triunfó y ganó las elecciones, ¿no? ¿Cómo pensás un poco de estos problemas? Bueno, habría que pensar que después de los larguísimos años de dictadura y de los primeros pasos vacilantes y bastante
oscuros de una transición a de la democracia que avanzaba a tumbos, ¿no? Y que era un nombre, el nombre de transición a la democracia es como una especie de esas palabras que no están definidas y que pueden ser usadas para cualquier cosa, un significante flotante que se aplica para cualquier lado, cuándo comienza, cuándo termina, cuáles son las condiciones a partir de las cuales terminó, no, etcétera, ¿no? Había como realmente una enorme caudal ciudadano de bronca hacia las condiciones de opresión, de miseria, de exclusión, fundamentalmente, que se habían acompañado la transición. Con Stroessner terminó un modelo represivo determinado, terminó un miedo, una forma de persecución, una forma de tortura, etc. Pero el aparato de dominación siguió exactamente igual. La misma, las mismas jerarquías dominantes, las mismas clases dueñas del Paraguay siguieron ejerciendo el poder. El poder siguió, el esquema de poder siguió exactamente igual. Y el esquema siguió igual, el esquema de exclusión, por lo tanto, y de marginación. Entonces, era un momento de presión que faltaba, como yo creo que en general faltan en muchos momentos en nuestras historias, canales suficientes como para que se habilite la posibilidad de una presión ciudadana fuerte que incidiese en la historia. Recordemos que ya había habido también el Marzo Paraguayo, ¿no? Que fue un ejercicio ciudadano muy fuerte. También hubo ahí un trauma con el asesinato de Argaña, que se generó como una presión enorme que llevó a tumbar el gobierno, e incidió fuertemente en el proceso democrático. Entonces había como una cierta experiencia histórica de postergaciones potenciales que faltaban. Muchas veces yo creo que la política más efectiva es aquella que sabe actuar sobre condiciones reales y posibles y habilitar situaciones como para que eso se produzca, ayudar a que el acontecimiento advenga, ¿verdad? No puede inventar situaciones, no puede inventar deseo colectivo, no puede inventar incluso osadía colectiva, pero sí puede como crear espacios propiciatorios como para que eso suceda. Y entonces con Lugo ocurrió un poco eso. De pronto un cura, un obispo que tenía una enorme simpatía de las causas populares, sobre todo campesinas, que son mayoritarias en Paraguay, que son grandes mayorías por lo menos, lo veían a él una persona preocupada realmente con una entrega determinada, su enfrentamiento con la jerarquía vaticana convenció a una cantidad de personas, a mí por ejemplo, que antes era un cura, ¿no? Entonces, de pronto, bueno, esta otra cosa, este tipo desobedece. Y esa situación daba la margen de un riesgo. Este tipo se está arriesgando y jugando. Y se creó una situación en la cual se vio realmente una posibilidad en él, ¿verdad? Entonces eso generó una apertura en el cual, bueno, aún con todo el aparato de los colorados manejando el poder, aún con toda la propaganda, la antipropaganda, las campañas sucias y todo lo que generalmente suele desplegar el poder para perpetuarse, se abrió un espacio de emergencia en el cual Lugo pudo ascender, ¿no? Y yo creo que en el momento que ascendió comenzó ya la conspiración para sacarlo. Porque, no, este señor... Es decir, yo creo muchas veces que el golpe contra Lugo tuvo casi un sentido didáctico, pedagógico de las derechas para decir, no, un modelo así, señores, por ahí no. ¿No? Porque Lugo no tuvo tiempo de hacer demasiadas cosas, claro. pero sí como señaló un rumbo. Por eso no es casual que el eslogan de Carter se llame Nuevo Rumbo, ¿no? Porque luego puso el barco en una dirección, no avanzó demasiado. En reforma agraria tuvo déficit fuerte, en muchas cosas, pero todos los programas de salud, de educación, de cultura, de cuestiones políticas públicas, así, sociales, avanzaron mucho. Su gabinete social, quizás no tanto agricultura, quizás no tanto hacienda, quizás no tanto determinado tipo de cuestiones, pero enfocó en una dirección. Entonces, es decir, o si no, no tiene sentido provocar un golpe de Estado un año antes de las elecciones. Te bancás un año más y te evitas un trauma institucional, un nuevo trauma, ¿verdad?, de consecuencias feroces, porque el golpe que sufre
una democracia incipiente, un ejercicio democrático y una transición con un golpe así como a todas luces falsificado, ilegítimo, amparado constitucionalmente, pero sin cumplimiento de ninguna de los requisitos, no solamente formales, sino de contenido, de sentido de la Constitución que debe ser buscado. Bueno, evidentemente es una medida de decir, bueno, a este señor hay que decir, por aquí no, busquemos otro rumbo, y el otro rumbo es el que está planteado con Cartes, ¿no? Sí, vos decías, Ticio, en algún momento que el estronismo fue el último proyecto hegemónico, digamos, o que logró, digamos, más que el último proyecto hegemónico, el que logró la constitución de un sistema, una forma hegemónica de dominación en Paraguay. Y pensando lo sucedido con Fernando Lugo, pero también es el fracaso de otros gobiernos reaccionarios, conservadores, de derecha, podríamos decir que todavía hay un ensayo continuo de la configuración de una nueva hegemonía en Paraguay que no ha podido cosificarse, darse, producirse. ¿Cómo pensás esto? Pues yo creo que hay una hegemonía de poder, pero no en términos de hegemonía de Estado. Es decir, yo creo que Ajá. el último realmente es a veces un poco fuerte decirlo, pero la última hegemonía, poder hegemónico lo tuvo Hegemónico. Stroessner, Ajá. que incluso fue una hegemonía hasta cierto punto clásica en el sentido gramsciano del término, pero también previsto por Gramsci lo que él llamaba la hegemonía a palos, ¿no? Lo Sí, que sí, claro. faltaba de convulsión, seducción o lo que fuere, bueno, era Tácate, conseguido la por la coerción. fuerza, la coerción, que supuestamente no es parte de una hegemonía en Ujú. sentido estricto del Estricto. término, sí funcionaba, ya Ujú. un plus de dominación directa que Ujú. aseguraba esa hegemonía. Convengamos que sí, pero también Stroessner construyó un aparato, una economía del poder, y yo hablo de economía en el sentido como un sistema, una articulación, una dinámica de poder suficientemente fuerte como para detentar la hegemonía. Claro, fue una hegemonía espuria, ya lo sabemos. Por una parte, vos tenés las drogas, vos tenés el poder político en tal, la clientela, el sistema seccionales que domina y sigue dominando parte del país, clientelas, prebendas, favorable a determinado nivel de clase media que lo apoyaba, tranquilidad, porque había como un Ujú. sistema de tranquilidad por miedo, por lo que sea, pero había. Y si faltaba algún refuercito, bueno, el palo, ¿no? La represión, que era las dos, y la corrupción con la Ujú. cual se conseguía también. Pero era un modelo hegemónico. Total. Cada Stroessner, porque están todos alineados, las Fuerzas Armadas, los grupos de poder Sistema político, jurídico. los sistemas jurídicos, el sistema legislativo, estaba todo controlado y todo bajo poder. Cada Stroessner y se rompe aquello, ¿no? Entonces no hay forma, ningún presidente de la transición, incluido Lugo, tuvo la hegemonía suficiente como a poder articular desde sus propias bases de poder un modelo que lograse ser sustentable solo. Si Ujú. Lugo no salía con los liberales, no salía con nadie. Todos tuvieron que prender a casa ante una vela, lo hizo Nicanor, lo usó Lugo, lo hicieron todos, pero lo hace Cartes, por supuesto, mucho más que nada. Entonces, no existe una hegemonía a nivel de Estado, pero existe una hegemonía del poder, y el problema es que yo creo eso, de que esa hegemonía está como afirmada en poderes fácticos. Ujú. Entonces son grandes corporaciones, empresarios, la corrupción que es enorme, el Ujú. narcotráfico, los terratenientes, los poderosos, los dueños del capital y del poder, que en gran parte coinciden con las personas que están en el mismo gobierno, tanto al nivel ejecutivo, legislativo, judicial, o que Ujú. están fuera, pero que están sosteniendo eso, Ujú. pero se mueven con otra lógica, Ujú. que no es la lógica del poder estatal hegemónico, sino la lógica de intereses particulares paraestatales. Ujú. Entonces se producen una serie de descalabros, de desplazamientos Ujú. internos de poder que conspiran en contra de una hegemonía, digamos, estable o afincada en un poder claro, pero está siempre funcionando, porque los poderosos a la larga van a llegar a algún tipo de acuerdo. Pero eso también explica que haya tantas internas, tantas divisiones dentro de los partidos, tantas oposiciones que existan dentro del Parlamento como
medidas tan contradictorias entre sí, que apoyen un tipo de ley determinada y que es mucho más progresista que otra que la deniegan porque tiene un elemento que podría ser progresista, etcétera. O sea, se produce una serie de contradicciones que son enormemente fuertes porque no apelan a una lógica basada en una lógica de Estado, de interés público, Ujú. sea bueno, sea malo, Sí, sea sí, lo que sí. sea, pero una lógica de Estado. Es decir, nosotros queremos que el aparato de Estado se dirija en ese sentido, tenemos una construcción de poder lo suficientemente bien afirmada y constituida como para sostener ese proyecto, sea reaccionario, sea conservador, Sí, sí, sí. sea progresista, lo que fuere. Y el problema fue que la oposición, los movimientos progresistas y la izquierda paraguaya no logró construir una contrahegemonía. En parte por debilidad, en parte por falta de tradición, en parte por lo que quiera, o en parte mismo también porque es paradójicamente la contrahegemonía es un movimiento negativo, se construye Por la contra oposición. un Ujú, sistema. Y al no haber una hegemonía de Estado y ser como una hegemonía líquida en términos de Bauman, que ujú, es ujú, una cosa así totalmente ujú, difusa y totalmente lábil, no se ujú, sabe por dónde agarrar aquello, ujú, porque hay medidas del gobierno o del legislativo que de pronto podrían ser apoyables ujú, y hay otras cuestiones que evidentemente no, mm. pero no existe como una estructura clara ante la cual constituirse subjetivamente como sujeto contrahegemónico también. Total. No estoy exculpando, no estoy diciendo, No, y no. porque yo me incluyo autocríticamente también en esa falta de posibilidad de construir un poder alternativo, subalterno, contrahegemónico, opositor, como Ujú, queramos llamarlo, ¿verdad? Y eso se vio mucho en el gobierno de Lugo. ujú, ¿Verdad? El gobierno de Lugo fue una posibilidad enorme para construir de entrada, no amparándose en el poder de Lugo, sino amparándose en el fortalecimiento de una sociedad sociedad civil. que de pronto, incluso aunque antiluguista, o Totalmente. por lo menos no luguista, Ujú, apoyaba absolutamente un modelo público que le favorecía. Y totalmente. eso es el favorecer un interés colectivo, me parece un interés absolutamente legítimo y es más Sí. necesario. Tanto así que luego de la caída de Lugo, muchísimos sectores que eran antiluguistas se volvieron también antigolpistas a muerte. Decían, no, no, nosotros no estamos defendiendo a Lugo, Claro, estamos atacando el golpe de Estado ilegítimo que lo tumbó. claro, Que claro. son cosas To- diferentes, ¿no? Diferente, sí, sí. Y Ticio, ¿Cartes que viene a aportar de novedoso como la nueva derecha? Digamos, ¿qué elementos tiene Cartes que harían pensar que estamos en presencia de una nueva caracterización de la derecha en Paraguay con algunos atisbos posibles en la región, digamos, ¿no? Yo creo que Cartes lo que trae es el proyecto o el intento de una derecha como más moderna. Ujú, Moderna tiene el sentido de en relación a los sectores muy conservadores de Paraguay ligados a la tierra, ligados a las seccionales, ligados a una cuestión más inmediatista y a un aparato como muy corrupto de Estado. Entonces Cartes aparece como un empresario exitoso que se sabe que va a apuntar a un modelo corporativista, gerencial, neoliberal mm, de Estado, pero se piensa, bueno, va a poner, a él le conviene una plataforma más o menos limpia, una casa limpia para, aunque sea para operar mejor sus negocios, sí, ¿verdad? sí, Que los sí. tiene muchos. Entonces, y para su no, para lo que fuere. Ujú, Pero no pudo hacer eso. ujú, Evidentemente no tuvo la capacidad o no había condiciones propicias como para aquello o no pudo desencadenar y no tuvo, Cartes y por segunda vez en Paraguay nos damos cuenta de que en algún momento se cayó en el error de decir, bueno, un buen administrador, con Guasmosi pasó lo mismo, que era ujú. un empresario Empresario. exitoso y tal, un desastre como gobernante, y con este señor también, entonces piensan, bueno, puede conducir Mm, bien como si fuese una empresa el ujú, país y puede por lo menos tener un sentido de orden, un sentido de metas, objetivos, una política, un modelo gerencialista de decir, bueno, cuáles son los objetivos que se cumplen, cuáles son los plazos, cuáles son los indicadores, los medidores, cómo se van mm, cumpliendo las distintas divisiones de trabajo como articuladas, puedan conseguir tal meta, tal plazo, tal programa, y todo aquello. Pero no. ¿Y qué pasó? Que de pronto la crisis de su partido interno fue tan brutal, en parte porque él es un fenómeno
que se juntaron todos, justamente por esa falta de hegemonía, se juntaron para apoyarlo, pero terminó y no, comenzaron de nuevo todas las divisiones internas y con una oposición fuerte internamente. Entonces, los sectores más tradicionales, casi te diría más bárbaros, de una política ligada a una cuestión muy brutal de conseguir beneficios, conseguir privilegios, un autoritarismo verticalista, así como muy duro, tuvo que aliarse con ellos y reivindicar el estronismo. Porque decir, bueno, yo acá solo con mi proyectito de mis empresarios, mi ley de APP, de alianza público-privada, no, y como mis chicos educados en los Estados Unidos y en Inglaterra, no puedo contra todas estas hordas terribles que me avanzan, y él trata de recuperar, invoca como algo positivo y saluda a la figura de Stroessner. Entonces es como un movimiento que para mí indica un fracaso, incluso en un rumbo que no hubiera sido para nada deseable, pero hubiera sido más ordenado en términos políticos institucionales que el Paraguay necesitaba en ese momento para recuperarse después del trauma del golpe de Lugo. Bueno, Ticio, un gusto haberte escuchado, haber aprendido sobre todo tu palabra, tu conocimiento, y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Lorena. Fue un gusto enorme hablar contigo y también uno siempre aprende de las preguntas inteligentes. Bueno, gracias, Ticio. Mira, por lo menos son veces sinceras. Por favor. Gracias. Ticio, bienvenido. Muchas gracias. Me siento bienvenido siempre en esta casa, así que hoy también. Lo mismo digo. Es lindo tenerte una vez más aquí en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estamos en el ring de debates y combates. Y yo quería recuperar ambas palabras, ¿no? Los debates y los combates, que tienen que ver con la región, no solo con Paraguay. Como dijimos en alguna otra ocasión, este año, en 2015, se cumplen 150 años de la Guerra Guazú, la Guerra Grande, guerra de la Triple Alianza, en contra de la Triple Alianza. ¿Por qué me gusta recuperar esa imagen, esa imaginería? Porque hace 150 años la Argentina, el Paraguay, el Brasil y el Uruguay estaban en guerra. Y los discursos, los debates que ponían en estado de diálogo esos cuatro países eran los debates y los discursos de la guerra. Hoy me parece que estamos frente a otra situación política, que es una situación que podríamos inscribir en la cultura de la paz y en la cultura de la integración, donde Paraguay está integrado a la región. Esto como escenario. Ahora bien, la mayor parte o una gran parte de tu obra crítica, vos tenés una gran obra, varias intervenciones políticas. Yo no quisiera referirme a ellas, sino a tu obra que tiene que ver con crítica de arte, con historia del arte. Y me gustaría que conversáramos sobre 4 imágenes que tienen que ver con Paraguay, o 4 imaginerías. El primer punto sería la historia, ¿no? Me gusta pensar la historia, o me gustaría que pensáramos juntos la historia en este debate como relato históricamente configurado del pasado.
La historia como tal tiene su dispositivo para ser contada. Uno de los dispositivos que la cuenta es el museo. Vos sos fundador o cofundador de uno de los grandes museos paraguayos, que es el Museo del Barro. A mí me gustaría pensarlo, ese museo, en contraposición con otro museo que está situado, que no es precisamente un museo, pero que es un dispositivo de la historia, ¿no? Me refiero al Panteón de los Héroes, que está situado territorialmente, urbanísticamente en el centro de la ciudad, es lo que podríamos llamar el centro político de la ciudad de Asunción. Es una iglesia, es un dispositivo de la memoria, es un dispositivo para contar la historia. ¿Y cómo la cuenta? La cuenta recuperando las grandes figuras patrias, ¿no? La grande figura de la historia patria, que es una patria, ¿no? Enfatiza todas las figuras masculinas, o varias de ellas, ¿no? Y esa historia se replica tanto en la parte baja del edificio, que por cierto es un edificio muy bonito, como en la parte alta, en el vitro. Ahora bien, contrariamente al museo, al Panteón de los Héroes, que por ejemplo no recuerda ninguna figura femenina, salvo la sobrerepresentación de la Virgen, ya que se trata de una iglesia, está situado el Museo del Barro. ¿Por qué digo en situación complementaria inversa? Porque el Museo del Barro está situado en la periferia urbana de Asunción. Está situado rumbo al aeropuerto Silvio Pettirossi. A mí eso me parece sintomático, o me parece que es una linda metáfora, ¿no? Un museo que está abierto, que está abierto sobre el Paraguay, pero que está abierto también Paraguay hacia afuera, ¿no? Hacia esa puerta de salida, ¿no? Hacia la región. Y me gustaría que pensáramos un poco eso, ¿no? El Museo del Barro, un museo abierto, un museo que cuenta varios tipos de expresión culturales paraguayas, varios tipos de expresiones artísticas paraguayas, y que lo pensáramos en contraposición por ese museo, que es el Panteón de los Héroes, que está concentrado en el centro de la ciudad y que prefiere contar la historia patria. Bueno, pienso que la historia necesariamente son cuerpos de relatos que no pueden evitar un borde ficcional también, ¿no? Sí, hay un momento en el cual es imposible hacer un registro objetivo de los hechos que agoten la comprensión de un hecho ya ocurrido. Entonces las aproximaciones, los abordajes son muy diferentes y ahí entra lo mítico, lo ficcional, pero también lo ideológico, ¿no? Hay una manera de concebir la historia a través de los grandes nombres, sus héroes, y que es una concepción epopéyica, gloriosa de la historia, militarista fundamentalmente, y oficialista en el sentido que es la historia escrita a través de los grandes estadistas, las figuras que a su vez son de nuevo mitificadas y reacondicionadas al relato que generalmente el Estado o la Iglesia o los poderes determinados quieren pasar. Ahí, tal como decís vos, se da incluso un cruce entre la cuestión religiosa. El Panteón no es una iglesia, es un oratorio de la Virgen de la Asunción, pero tiene una marca de religiosa así fuerte, y es cierto, nunca se me había ocurrido pensar que la única mujer que está presente ahí es la Virgen. Y, y y casi está pensado no solamente a través de los símbolos y de los grandes nombres, sino a través de los cuerpos, porque son los cadáveres o los ataúdes de los grandes nombres que hicieron la historia paraguaya contada desde ese ángulo, porque en última instancia la historia es un diagrama, una constelación hecha entre puntos diferentes, y habría que ver qué puntos son los que se toman en consideración para qué tipo de historia. El Museo del Barro es un museo que hace otro relato totalmente diferente y trabaja más bien personajes anónimos, hombres y mujeres que tienen como, por lo menos a nivel popular y a nivel indígena, cuando entra la parte de arte erudito, por supuesto son artistas con nombres y apellidos los que ponen ahí, pero generalmente son procesos que imaginan historias, muchas historias. Es imposible hablar de una historia ya en ese caso, ¿no? No solamente porque los indígenas tienen su historia y los pueblos tienen las suyas, sino porque
articular esas historias y trenzarlas en interpretaciones determinadas sería necesariamente como flujos paralelos o trenzados en la mayoría de los casos de niveles históricos. O sea que uno sería una concepción como epopeyista, como épica de la historia, y otra concepción de los creadores que hicieron la historia. Arte y política. ¿Qué es lo que puede hacer el arte frente a la política? ¿O qué puede hacer el gran arte frente a la política? Lo diré apelando a una metáfora. Siempre en el mundo, en la vida de los hombres, de las mujeres, de los sujetos, están cosas que no se pueden decir, ¿no? Que hay momentos en que ciertas cosas están, pero que no están dichas, ¿no? Que no se convirtieron en relato todavía. Y el arte tiene tiene ese gran poder, ¿no? La gran literatura, el gran arte visual, ¿no? Hay partículas suspendidas en el aire y el arte irrumpe con un manotazo, recoge esa partícula y lo vuelve discurso. Podría ser 2 o 3 ejemplos. En la Argentina, Los Siete Locos de Roberto Arlt, antes del golpe militar de Uriburu el 6 de septiembre de 1930, cuenta la irrupción de una revolución, ¿no? Guernica de Picasso, ¿no? Son, con ese arte cubista, finalmente son toda la grande guerra de la historia de Occidente. Antes estábamos hablando de Yo, el Supremo de Roa Bastos, ¿no? Que es para mí es la mejor novela de dictadores escrita en América Latina, y también una gran historia del Paraguay, ¿no? Concentrada en una novela. Entonces, el arte que puede contar cosas atrapando esas partículas que están suspendidas y que la vuelve decibles, ¿no? Me parece que ese es otro gesto que está concentrado en el Museo del Barro, ¿no? Interpelando esta figura artística. ¿Estás de acuerdo? ¿Podríamos debatir un poco sobre este tema, te parece? Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que en el museo quizá, no sé si siempre propositivamente, pero de hecho sí, la gran mayoría del arte popular está hecho por mujeres, mujeres ceramistas sobre todo. Y me quedé pensando un poco en lo que también hablábamos del tema de la guerra, en el sentido de que el hecho de que la cultura se traduce y se transmite fundamentalmente por mujeres, hace que, entiendo yo, de que el guaraní sea una lengua tan potente en el Paraguay. El 85% de los paraguayos no es que saben hablar guaraní, sino que hablan en guaraní. Es el idioma del país propio, el idioma del Paraguay es el guaraní. Y eso se dio, yo creo, en gran parte y fundamentalmente porque como lengua materna era transmitido por las mujeres, que son las que enseñan el lenguaje. En general el hombre sale mucho, va, viene, sobre todo en la historia del Paraguay, esa historia de la pareja o el matrimonio convencional es difícil sostener, porque generalmente a la madre con los hijos, de la guerra en adelante, etcétera. Y el hombre es como mucho más ausente, está también, desde el momento mismo de la guerra, por el trabajo, por los desplazamientos, por lo que fuere, o por tradición o cultura misma. Es la mujer la que enseña fundamentalmente, y enseña en guaraní. La lengua materna, que quizá como pocas veces esté también dicho lengua materna, es una lengua en guaraní, realmente, ¿no? Por eso tiene esa potencia y esa fuerza también el guaraní en el Paraguay. Y eso pasa con muchas de las formas de sensibilidad y formas de arte que son transmitidas fundamentalmente, quizá el corpus más fuerte. En el arte popular, en el arte indígena es distinto porque los indígenas se mantuvieron al margen del tema de la guerra. No totalmente al margen, pero no fueron tan afectados en sus poblaciones y en su demografía como lo fue el resto del Paraguay, ¿no? Entonces sí, el museo ve un poco ese otro momento, lo que quedó, el momento de la mujer, el momento de la poesía, el momento de las pequeñas formas de leer, y que está presente siempre. Durante la guerra se producen unos periódicos, uno de los cuales más famoso es Cabilluí, que yo creo que en su propio texto incuba esa contradicción. ¿Por qué? Porque
el texto son textos grandilocuentes, son textos oficiales de proclamas y y están escritos en español con algunas cuestiones en guaraní, mientras que las imágenes son totalmente diferentes, son imágenes sueltas, incluso en plena guerra hay una cuestión de ironía, hay una cuestión de caricatura, hay una cuestión de extravío, de locura, son piezas preciosas, mientras que el español culterano es un español como pesado, es como una cuestión oficialista, demasiado declamatoria, por supuesto súper lopista. Entonces, mientras las imágenes no, las imágenes se van por otro lado que eran inatajables y que eran permitidas o incluso alimentadas por el oficialismo paraguayo en la medida en que eran también un gancho fuerte para que los soldados leyesen, porque en cierto sentido lo que pretendían los periódicos guerreros, todo Cabichuí, El Centinela, Lambaré, etcétera, todos los otros, era que servir como de motivador, aleccionador en un momento tan difícil como el de la guerra. Entonces en las imágenes se ven cuestiones caricaturescas, cuestiones irónicas, y se habla en broma o en serio, pero con un lenguaje totalmente abierto y totalmente otro que esa imagen fosilizada. Cuando se lo representa al mariscal, muchas veces lo hace Ravizza, Alejandro Ravizza, que era el artista italiano, el arquitecto que vino acá, sobre diseño suyo en algún caso, en otros no, pero se va perdiendo el sentido alegórico, formalista, oficialista, etc. Entonces en el propio Cabichuí se dan como esos modelos, pero en general la estética oficialista es una estética como de fachada, que no ha logrado consolidar o constituirse como en otros momentos de la historia, que puede ser un arte del Estado, un arte oficial, ¿verdad? Con Stroessner hay alguna, podría ser una arquitectura de la segunda reconstrucción, como se llamó, que era un funcionalismo bastante aburrido y tal, pero que no enganchaba, no entraba en contradicción directa con el arte popular. Pero desde el Estado, desde Stroessner, todo el arte popular era banalizado como una cuestión folclórica, arte de turistas, o una cuestión más o menos kitsch, o una cuestión así como folclorizada o turistizada, quizá de lo que era el arte, sin considerar su potencial transformador, su potencial crítico, su potencial poético y enigmático incluso, que tiene gran parte del arte paraguayo. De modo que son, en cierto sentido, ya que estamos hablando de confrontaciones o debates y combates, se dan siempre como maneras, estironeos en torno al sentido de la historia. Y evidentemente un mismo personaje histórico es leído, reivindicado, ¿no? Los liberales en un momento lo odiaban a López, lo acusaban de ser el destructor del Paraguay, los nacionalistas enseguida lo convertían en héroe. Ahora si llega a un punto intermedio, pues también son figuras intocables. Y justamente ahora que me remito un poco al tema con el cual comenzaste, que el sesquicentenario de la Guerra de Guazú, en el cual hay un programa hecho a nivel de Mercosur, de gobiernos de los mismos gobiernos que participaron en la guerra, conmemorar, o sea, no celebrar obviamente, pero memorar con lo que pasaba y hacerlo no desde un punto de vista ni patriotero, ni heroico militarista, ni épico, ni de buenos y malos, una cuestión maniquea de triunfalistas de puras batallas, sino ver una serie de otras cuestiones que están en juego allí, la constitución de los estados nacionales, la constitución de una pluralidad de identidades que afectaron tanto al Paraguay como a la Argentina, y cuestiones intestinas argentinas que se dieron acá internamente en torno a la posición de la guerra misma y en los otros países también, cómo afectó la formación del ejército brasilero, por ejemplo, eso, en fin, otro tipo de cuestiones, el tema del guaraní o el tema de los indígenas o no, el tema de la mujer, también el tema de la guerra, no se trata de obviar una cuestión, decir, no, acá no pasó nada, no, está bien, el conflicto fue feroz y analizarlo y verlo, pero no detenerse en eso como una cuestión de decir, bueno, estos son los malos, son los buenos, víctimas y victimarios, López fue un loco que llevó al país a la guerra o no, que los otros países por el capitán inglés se abalanzaron sobre el Paraguay y lo destrozaron. Pueden haber unas medias verdades, pero sí recusar un concepto de la historia de que solo es unilateral, tiene su verdad prefijada y que apunta ya ideológicamente a entender de acuerdo a un telos, a una explicación final,
todos los elementos anteriores y dejar abierto a la complejidad de interpretaciones. Se quiere crear en este momento un espacio en Mercosur que trascienda a los estados. Y también, de hecho, ya ha comenzado, Tecoporá mismo ya se hizo con ese sentido y varias reuniones, están pululando reuniones y publicaciones acerca de la guerra. Pero un poco la consigna, si hubiera alguna, o el deseo por lo menos de este programa, es de que se dejen de lado las posiciones maniqueístas y que se procure evitar el mero epicismo o glorioso, o sea, dejar de hablar en términos militares. Quisiera recuperar una frase épica del mariscal Francisco Solano López. En retirada de Humaitá, Cerro Corá. A mí siempre me pareció una gran gesta épica, ¿no? Es como peinar al revés el Paraguay, ¿no? Desde zona sur, desde Ñembucú debe ser, hasta el Cerro Corá, donde lo asesinan, donde muere el mariscal. Y él, creo que pasando por Juruguaté, algo por el estilo, dice, el Paraguay está donde estamos nosotros. A mí esa me parece una frase potente. El Paraguay está donde estamos nosotros. Ya no es pura territorialidad, estamos donde estamos nosotros, ¿no? El Paraguay lo encarnamos nosotros. El Paraguay está también aquí, en la Argentina, en estos debates, en estas conversaciones. Vos fuiste ministro de Cultura del gobierno Lugo, de un gobierno tumbado por un golpe de Estado. Ese gobierno que hizo un milagro en Paraguay, me permitirá la interpelación religiosa, ¿no? Pero para mí fue un milagro porque rompió una larga hegemonía del Partido Colorado de 60 años y se mantuvo en el poder el gobierno Lugo entre 2008 y 2012. En 2012, junio, si no me equivoco, se precipita el segundo golpe de Estado de la historia contemporánea de América Latina, el segundo golpe de Estado del siglo XXI latinoamericano. Honduras, 2009, Paraguay, 2012. Vos en ese momento era ministro de Cultura de Lugo. Y me gustaría que hablemos un poquito de las políticas culturales que implementaste como ministro, de las políticas culturales del gobierno Lugo. Vos fuiste el organizador del Bicentenario, de la conmemoración del Bicentenario. Si podemos hablar un poco de esas políticas, de la organización del Bicentenario y lo que queda ahora de esa experiencia, que desde mi punto de vista fue una experiencia político-cultural brillante. Bueno, gracias. Toda política cultural es una política de Estado, ¿verdad? Y procura, eso tiene dos sentidos. Por una parte, procura blindar su continuidad más allá de una mera política de gobierno. Hay cuestiones que son puramente de gobierno, que duran unos años y tal, y otras cosas que apuntan a ser política de Estado. Y en ese caso se pretendió de que sea una política de Estado y que ser planteada como transversalmente, o sea, suponer un enfoque de diversidad, que es una de las características fundamentales de la cultura, y ser entendida como política de proveedora de sustentabilidad. O sea, si se habla de un desarrollo, hablar de un desarrollo que sea sustentable, o sea, que tenga un arraigo, y ese arraigo está dado en la ciudadanía, está dado en los territorios, está dado en la forma de relacionamiento, etc. O sea, partir no solamente de un modelo de cultura que incorpore los dos ejes verticales, digamos, de la cultura, que son patrimonio y creación, que eso cualquier política y cualquier cultura tiene que mantener porque es fundamental y es deseable que lo sea, ¿verdad? Y por otra parte, enfoques. ¿Cómo se enfoca eso y cómo cruza el gabinete entero, ¿verdad? El Bicentenario dio una posibilidad que para mí fue muy importante porque primero permitió esa transversalidad. Desde el momento que el Bicentenario, que fue un proyecto estandarte del gobierno de Lugo y que apostó Lugo fuertemente, no sé si tengo tiempo de contar una anécdota mínima. En una oportunidad teníamos una reunión con Lugo y yo salgo fuera y me olvido mi celular. Y yo tenía que necesariamente buscar mi celular. Entonces no se podía entrar y me dice, no, es imposible porque el presidente está con el presidente argentino, está con Néstor Kirchner. No era ya presidente, pero... entonces yo digo,
por favor, que alguien entre a buscar mi celular y sale el jefe de seguridad. La única persona que puede entrar acá es un ministro, no puede. Entonces, Lugo y Kirchner estaban así como muy retirados y yo contra la pared, así como para retirar, y termino, retiro mi celular y yo digo, bueno, acá me corta, me dice, Ticio, me llama el presidente, y acá me corta la cabeza mínimo. Y me acerco, me dice, te quiero presentar al presidente, a Néstor Kirchner, que me está diciendo algo que te puede interesar. Y Kirchner le estaba diciendo a Lugo, mira, jugate al Bicentenario. A Cristina le salió muy bien. Jugate al Bicentenario. Y se pueden hacer muchas cosas. Y salir muy bien no era espectáculo, puro, bomba, papá. Entre ellos, salir muy bien quiere decir otras cosas. Financiamiento político de territorio y consolidación y institucionalidad democrática. Hay muchas posibilidades hablando entre ellos y sobre todo hablando frente a mí. Entonces, yo le dije a Kirchner, le agradezco, presidente, que le aconseje bien a nuestro presidente en ese sentido, porque entonces Lugo, para él el Bicentenario, no entendía muy bien de qué se estaba tratando, por más que nosotros vinimos, yo la acompañé a Lugo, vinimos al Bicentenario, estuvimos atendidos por la presidenta y todo lo demás. Bueno, y eso evidentemente le conmovió positivamente a Lugo. Entonces yo contaba con un presupuesto muy fuerte para el Bicentenario y se pudo hacer mucho más allá de solamente la parte de espectáculos y que son muy importantes y que me hizo cambiar mucho a mí en consideración, porque yo siempre sostenía el Estado no puede ser productor, el Estado que no, la cultura del espectáculo, que no, esto no. También eso. Y a través de eso yo imaginé un bicentenario que ocupase los 17 departamentos del Paraguay. No se hizo solamente en Asunción, sino en los 17 departamentos. Y eso creó una base de descentralización territorial muy importante, aprovechando esos dineros, porque si no el Parlamento no iba a soltar, no iba a permitir que se soltasen una suma tan grande como era casi 30 millones de dólares para un festejo solamente, ¿no? Entonces se tuvo que hacer todo un trabajo con los intendentes, con los gobernadores locales, con las comunidades, con los sectores, y eso quedó como armada, una cuestión que ahora se trata de recuperar, que fue desmantelada con el gobierno golpista totalmente y que se trata ahora de reconstruir de alguna manera. Pero para mí el Bicentenario tuvo esa posibilidad que, y en eso le debemos muchísimo a la Argentina, de pensar no solamente como un gran show mediático, sino también como la posibilidad de fortalecer ciudadanía. Ticio, podríamos conversar mucho más, ¿no? Quizás años, y vamos a seguir haciéndolo. Claro que sí. Agüille. Agüille. ¿Digo bien? Agüille, sí. Muchas gracias por visitarnos, Sí. muchas gracias por estar acá y por un debate sumamente instructivo y sumamente afectivo también. Gracias. Gracias, Rocco. Muy bien. Muchas gracias.